Capítulo 7. La danza cuántica. La mañana amaneció con un brillo especial, como si el sol se esforzara por pintar el cielo con los colores más vivos. El día se prometía caluroso. Aristela, a diferencia de lo que era habitual en ella, estaba mentalmente agotada, sin energía. Hoy no iría a su mimosa. Bajaría con el resto de los niños a jugar a la cala. Por eso, cuando su abuela anunció que, esa mañana, toda la familia al completo bajarían, Aristela aceptó con entusiasmo. Para sorpresa de sus padres, incluso Vero, de la que se esperaba aversión felina al agua, se mostró tan entusiasmada como la niña. Sentada en la puerta principal de salida, donde se acumulaban los cestos playeros, asomando la cabeza desde uno de ellos, la gatita esperaba inquieta. Aristela subió fugazmente al desván. Tengo una idea, pensó. Rebuscando entre los artículos de puericultura que su abuela almacenaba y que han sido usados por todos los bebés de la familia, encontró el transportín, o como coloquialmente es conocido, el cangurito. Perfecto, Vero, ya tienes transporte, dijo, bajando las escaleras como un rayo. Así, con la familia reunida y Vero acomodada en el cangurito, se encaminaron hacia la cala. Una vez en su destino, Aristela acomodó cuidadosamente a Vero en una toalla, mientras su siempre precavida abuela le aplicaba una generosa capa de protector solar, a ella y a sus primos. La pequeña exploradora, ya lista para la inmersión, se colocó sus gafas de buceo, ajustó el tubo y corrió hacia la orilla. Con una patada enérgica se impulsó hacia las rocas que se alzaban a la derecha de la cala, donde los peces de colores danzaban entre las algas. Vero, sin perder de vista a la niña, comenzó a escalar el paisaje rocoso con una precisión experta. Sus patas se aferraban a los salientes con precisión y su cuerpo atigrado se movía con la fluidez de una acróbata. Se colocó en una roca plana, fuera del alcance de las olas, pero a la vista de la niña. Llevaba largo rato contemplando la belleza de aquel paisaje, cuando de repente, entre el vaivén de las algas, la niña distinguió una figura inusual. Sentado sobre una roca submarina, había un pequeño hombrecito. No llevaba equipo de buceo, pero estaba completamente sumergido, con una expresión pensativa en su rostro. No parecía mostrar signos de ahogo, sino más bien de una profunda concentración. Aristela, con esfuerzo, enfocó sus ojos ocultos tras sus empañadas gafas de buceadora amateur, para comprobar si aquella visión era real o fruto de su imaginación. Comprobó que la visión era real y al instante lo reconoció. ¡Es Ains! Ains sonrió, un gesto que iluminó su diminuto rostro. Con un ademán la invitó a acercarse. Aristela, guiada por la curiosidad y el asombro, nadó hacia él. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, Ains extendió su mano y de la nada apareció una pequeña pizarra. En ella dibujó dos líneas paralelas con un espacio entre ellas, y luego una pared detrás con una pantalla. Aristela, comenzó Ains, su voz sorprendentemente clara bajo el agua. Quiero mostrarte algo fascinante, algo que nos ayudará a entender la naturaleza de la realidad, algo que incluso Aristóteles podría haber encontrado intrigante. Con un movimiento de su mano, Ains hizo aparecer diminutas canicas. Las lanzó hacia las dos rendijas de la pizarra. Algunas pasaron por una rendija, otras por la otra, y golpearon la pantalla de atrás, creando un patrón de dos líneas. Esto es lo que esperaríamos. Las canicas son como objetos sólidos, siguen un camino definido. Luego, Ains hizo desaparecer las canicas, y en su lugar aparecieron pequeñas ondas en el agua. Las ondas también pasaron por las rendijas, pero algo extraño sucedió. En lugar de dos líneas en la pantalla, aparecieron muchas líneas, como si las ondas hubieran interferido entre sí, sumándose en algunos puntos y cancelándose en otros. Esto es lo que hacen las ondas, explicó Ains. Se extienden, interfieren y crean patrones de interferencia. Finalmente, repitió el experimento, pero esta vez lanzó pequeñas partículas luminosas hacia las rendijas. Observa con atención, Aristela, ordenó Ains. Cuando nadie estaba observando, las partículas se comportaban como ondas, creando un patrón de interferencia.
Pero cuando Einstein y Aristela observaban, para ver qué rendija pasaba cada partícula, se comportaban como canicas, creando solo 2 líneas. Aristela estaba boquiabierta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo saben las partículas que las estamos observando? Einstein contestó al tiempo que frotaba sus manos inquieto. Esa, Aristela, es la pregunta del millón. Es el misterio de la dualidad onda-partícula, el corazón del mundo cuántico. Las partículas a nivel subatómico no parecen tener una propiedad definida hasta que las medimos. Es como si existieran en un estado de posibilidad, en múltiples lugares al mismo tiempo, hasta que la observación las elige para estar en un lugar específico. Einstein borró la pizarra. Esto desafía nuestra intuición cotidiana y la física clásica. Aristóteles hablaba de sustancias con propiedades definidas, pero el mundo cuántico nos muestra que la realidad, a nivel fundamental, es mucho más extraña y fluida de lo que imaginamos. Aristela se sentía abrumada pero fascinada. El mundo bajo el agua, con su belleza y sus misterios, se había vuelto aún más intrigante. La metafísica de Aristóteles, que creía que estaba aprendiendo a comprender, parecía tambalearse ante esta nueva revelación. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros?, preguntó Aristela. ¿Qué tiene que ver con la piedra de la realidad o con mi viaje? Einstein sonrió. Paciencia, pequeña Aristela. Todo está conectado. La danza cuántica nos muestra que la realidad no es tan sólida como parece, que la observación juega un papel crucial en la creación de nuestra experiencia. Quizás la piedra de la realidad también tiene algo que ver con la influencia de la conciencia en el mundo que nos rodea. Einstein tomó la mano de Aristela y con un suave impulso ambos ascendieron hacia la superficie del agua. El resplandor solar y los profundos ojos azules de Vero lo recibieron con una cálida bienvenida. La pequeña, aún con la mente en la danza de las partículas, intentó explicar lo que había visto. Vero, era increíble. Einstein me mostró un experimento, algo llamado la doble rendija. Las partículas se comportan de una manera extraña, como si no supieran si son ondas o partículas hasta que las observamos. Einstein intervino. Es un misterio incluso para mí, pero creo que tiene la clave para entender muchas cosas, incluida la naturaleza de la realidad y quizá cómo funciona la piedra. Vero ladeó la cabeza y alternó su mirada entre Aristela y Einstein. En ese momento, Einstein y la gatita intercambiaron un guiño cómplice. «Pequeña exploradora, nos vamos de viaje», dijeron al unísono. La gatita explicó. «Un viaje a través de los campos cuánticos, donde el tiempo y el espacio se entrelazan de maneras que desafían nuestra comprensión. Verás la realidad en sus capas más profundas, donde las posibilidades confluyen simultáneamente en un mismo espacio-tiempo». ¿Un viaje a través de los campos cuánticos? Era una idea audaz, quizás incluso peligrosa. Pero la curiosidad y el deseo de comprender la verdad eran más fuertes que cualquier temor. Vero saltó al hombro de Aristela y maulló un suave «Einstein, estamos listas». De repente, un remolino de fina arena surgió a su alrededor, elevándose desde el suelo y comenzando a girar con fuerza. Los gránulos dorados danzaban alrededor de sus pies, envolviéndolas en un torbellino que crecía cada vez más alto. Aristela cerró los ojos instintivamente, percibiendo la textura suave de la arena contra su piel. Poco a poco, la sensación de la arena cambió. Se volvió más sólida, más firme. La niña abrió los ojos lentamente y se sorprendió al descubrir que la arena se estaba transformando. Se estaba convirtiendo en madera, una madera marrón oscura y pulida que formaban las paredes de una estructura cilíndrica. El torbellino cesó y se encontraron de pie, dentro de un pequeño ascensor. Las puertas adornadas con intrincados detalles dorados se cerraron con un suave clic. Frente a ella, Einstein posando con una radiante sonrisa. Pero ya no era el pequeño hombrecito que había visto bajo el agua. Ahora estaba vestido con un impecable uniforme de botones de hotel de años 50. Su chaqueta era de un rojo intenso, adornada con relucientes botones dorados, y llevaba un gorro a juego con una pequeña pluma blanca. «Bienvenidas, señoritas, al ascensor cuántico, o no lugar o donde todas las posibilidades existen simultáneamente.
anunció Ains con una voz llena de entusiasmo. Yo seré su botones en este viaje a través de la realidad, continuó. Hizo una reverencia teatral y las puertas del ascensor se abrieron, revelando un paisaje que desafiaba toda lógica y expectativa. En lugar de un pasillo o un nuevo lugar, lo que se veía a través de las puertas abiertas era nada y todo a la vez. Un espacio indefinido donde múltiples realidades convivían en un solo punto. ¿A qué piso desean ir las señoritas?, preguntó con un gesto hacia los botones del ascensor, que eran infinitos. Aquel panel resplandeciente se extendía de arriba a abajo sin fin. Aristela dudó por un momento, abrumada por la inmensidad de las opciones. Miró indecisa hacia la izquierda, donde estoica posaba Vero, y encogiéndose de hombros dijo: «Vamos a la planta número 1, por favor». Ains presionó el botón y el ascensor comenzó a moverse. No se percibía el movimiento como el de un ascensor normal, y el paisaje fuera de las puertas comenzó a cambiar, a enfocarse, como una imagen que se vuelve nítida en una cámara fotográfica al manipular el objetivo. Las puertas se abrieron para revelar el salón de la abuela. El sol entraba por la ventana, creando un patrón de claroscuros en el suelo. De espaldas, una niña de pelo largo rubio, sentada en el suelo junto a una gatita. «Aquí estamos», dijo Vero, saltando al hombro del botones. La niña, sin duda Aristela de espaldas, veía despreocupada la imagen en la televisión. En la pantalla, una imagen familiar. Aquella oscura habitación, la chimenea, las velas, el hombre de barbas blancas. Aristela buscó con la mirada a Vero. El hombre de aquella película estaba escribiendo doradas y relucientes letras hebreas sobre un antiguo pergamino. La niña, dirigiendo su mirada al suelo, le preguntó a Vero con voz de súplica: «¿Qué está escribiendo el sabio hombre? Reconozco los símbolos, pero no consigo recordar lo que dicen». Antes de que Vero pudiera emitir maullido alguno, aquel hombre levantó la vista y, solemne y respetuoso, contestó: «Malhut». De la llama de la vela que daba luz al escribá se desprendieron una a una aquellas majestuosas letras, proyectándose en dirección a Aristela y a Vero, en un arco iris que rezaba: Malhut. El primer símbolo de la derecha se estiró con un fluido baile, similar a las olas de la cala de la niña, y comenzó a recitar: «Yo soy el agua, el movimiento, la fluidez y el cambio constante». Le siguió la segunda de la derecha con un: «Yo soy la guía, la motivación, la dirección». A continuación, la letra central se giró hacia la derecha y su parte superior brotaron unos tentáculos que recordaban a los dedos de una mano. Con un sonido similar al placer de oír un gracias, se escuchó: «Yo soy la acción, dar y recibir y dar». Antes de que pudiera terminar, la segunda de la izquierda pronunció un rotundo: «Yo soy la conexión». La última en pronunciarse, la primera de la derecha, concluyó diciendo: «Yo soy el sello, el pacto, la finalización, la verdad, la integración, el destino. La manifestación es completa en mí». El botones se acercó a Aristela, que aún miraba la pantalla con asombro. «Magnífico, señorita. Ha decodificado el nombre del primer piso, Malhut». Se giró y chasqueó los dedos con un sonido metálico. El panel infinito del ascensor se transformó. Las luces parpadearon y de repente el panel quedó reducido a 10 botones dorados, dispuestos verticalmente. Aristela, aunque mentalmente agotada, su curiosidad era más fuerte. Se acercó al panel, que ahora se iluminaba desde abajo. «Vamos a la planta 2», dijo con firmeza. Sus ojos reflejaban expectación. El botones presionó el segundo botón y el ascensor comenzó a moverse. Era difícil de explicar, era como si el ambiente de aquel ascensor se hubiera vuelto ligeramente más denso. «Vero, Ains, ¿podéis notar la pesadez que se respira aquí? ¿Vosotros también la notáis?» «Sí, mi querida niña. Nosotros también lo notamos», afirmó Vero. Su tono de voz era presagio de que una sabia revelación estaba por llegar. «Nos acercamos a la segunda planta, Aristela. Este piso es un filtro».
Recoge la luz pura de las plantas superiores y las comprime, le da forma y estructura para que puedan manifestarse en el mundo material, en la planta número 1. Esta comprensión es lo que estamos sintiendo ahora mismo como densidad y pesadez. Ah, replicó Aristela con la sensación de no estar entendiendo nada. Al ver el desconcierto de la pequeña, Heinz intervino. Esta segunda planta, señorita, corresponde a tu subconsciente y tu fuerza generativa. Es el lugar donde se acumulan todos tus sueños, tus miedos y tus deseos de manifestación antes de que se vuelvan realidad. Percibes la pesadez de tu propia energía de creación que aún no se ha liberado. Siento mi torpeza, pero sigo sin entenderlo, reiteró cabizbaja Aristela. Heinz, con la calidez del sabio, se acercó y le susurró al oído. No es torpeza, Aristela, es la resistencia a la que se enfrentó tu propia abuela. ¿Recuerdas en Arica lo que hablamos de ella? Aristela asintió. Sí, de la dadora. Os conté que daba mucho, pero que a veces esperaba algo a cambio, y se sentía herida. Vero intervino con un ronroneo didáctico. Esa herida, Aristela, esa tristeza y esa expectativa no son parte de su luz, son parte de su sombra que aún no ha abrazado. Y esa sombra no está en la planta 7 o 5, está aquí, en la planta 2, el fundamento. Heinz corroboró con un leve gesto de cabeza. Es el miedo inconsciente a que, si manifiestas tu propósito y eres totalmente libre, ya nadie te necesitará. Como el miedo de tu abuela a ser imprescindible y desechable. Esa pesadez que sientes es la energía de yo doy para que me den amor. Vero sentenció con firmeza. Para que tu manifestación, planta 1, sea pura, tu fundamento, planta 2, debe estar limpio. La pesadez es la resistencia de tus patrones invisibles a que tú, la observadora, les quites el control. Tu tarea aquí es sacar esos patrones a la luz y convertirlos en armonía. Aristela consiguió entenderlo, pero ¿qué ocurriría si presionaran todos los botones del ascensor simultáneamente? Heinz, que intuyó lo que la pequeña estaba pensando, chilló. «Hazlo». Aristela pulsó todos los botones simultáneamente. Al abrirse la puerta del ascensor, el aire se impregnó de aromas a especies, incienso y arcilla mojada. Estaban en un mercado antiguo, iluminado por el sol despejado y enorme. Rústicos carros, a modo de puestos de mercado, se distribuían en 3 filas, derecha, centro e izquierda. Las 3 filas estaban unidas por preciosas guirnaldas doradas. «Bienvenida a la gran plaza de la creación, Aristela, el lugar donde el alma elige sus vasijas», exclamó el Botones. La niña no cabía de sí de emoción. Era un lugar precioso, quería verlo todo. Qué fantásticos tesoros se venderían en aquel curioso lugar. Decidió visitar todos los puestos, uno a uno. Empezaría por el callejón de la izquierda. Aristela se acercó al primer puesto de la fila izquierda. El joven mercader, su amigo Heinz, vestido de lino blanco, la acogió con una sonrisa amable. «Buenos días, joven. ¿En qué puedo ayudarle?», respondió el amable mercader. Aristela, ya acostumbrada a las transformaciones de Heinz, señaló la vasija de barro que yacía sobre el mostrador. Este puesto era el más caótico de todos. Las vasijas estaban desordenadas, algunas volcadas, otras agrietadas, y varias habían sido arrojadas en un rincón. «¿Qué vendes aquí? ¿Por qué hay tanto desorden?», preguntó Aristela señalando el caos. Heinz, apuntando hacia arriba con su dedo, contestó: «Usted se encuentra en Hot, el puesto del lenguaje, señorita. Aquí no se compra ni se vende, se integra». Con teatralidad, el mercader señaló el lado izquierdo del mostrador y le preguntó a la pequeña: «¿Deseas una vasija de narizotas? Oh, Aristela ha sacado un 0 en el examen, eres una inútil». A continuación, señalando hacia el lado derecho de la mesa, prosiguió: «O quizás deseas llevarte una de «Te quiero, hija mía», o «Estamos muy orgullosos de ti». Aristela las observó más de cerca y experimentó un escalofrío de reconocimiento.
En el primer puesto del mercado no se vendían vasijas, sino que mostraba el poder dual de su propia mente. La sombra, la crítica, la luz, la bendición son dos caras de la misma moneda. Aún procesando el poder dual del lenguaje, se despidió de Ainz con una sonrisa y siguió su camino por el mercado. Su siguiente destino era el segundo puesto de la fila izquierda. Este puesto, a diferencia del caos de Hod, estaba ordenado con una precisión monumental. El mercader, que parecía una versión faraónica de Ainz, portaba un traje de lino blanco plisado, un collar pectoral de oro y un tocado egipcio. «Bienvenida, usted se encuentra en Geburá, el puesto de los límites», anunció el mercader con una voz tan clara como una campana de bronce. «Aquí solo vendemos vasijas de robusto material». Aristela observó el puesto. Las vasijas estaban dispuestas en líneas perfectas y simétricas, con etiquetas claras y legibles. El egipcio señaló un estante situado a la izquierda, donde las vasijas estaban bien aseguradas con candados. Sobre el frío gris azulado de la piedra se veían unos dibujos en negro. Eran unas vasijas feas y estridentes. Transmitían una mezcla de miedo, falta de libertad y culpa. «Veo que no son de su agrado», replicó el mercader, señalando el lado derecho del puesto, donde una hilera de vasijas hechas de oro, con un grabado en el centro, símbolo de victoria, relucían orgullosas. De repente, el mercadillo, hasta el momento silencioso, se convirtió en un lugar de tránsito y bullicio. La pequeña, inquieta por lo que estuviera ocurriendo tras de sí, se giró. Eran numerosas las personas caminando y charlando, pero sus cuerpos eran extrañamente etéreos. La niña observaba con asombro la escena, cuando una de las figuras translúcidas, vestida con una túnica anaranjada, se detuvo frente a ella y le susurró: «Aristela, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento, querida niña, es opcional». Acabadas sus palabras, continuó su camino. Aristela, aún sin entender quién era ese hombre, cómo sabía su nombre y el porqué de sus palabras, se quedó quieta, perpleja y pensativa. En ese momento percibió una mano que se posaba delicadamente en su hombro, al tiempo que una voz familiar le susurraba al oído: «Recuerda, la clave está en la integración, Aristela». Cuando la niña alzó la mirada, el mercadillo había recuperado su aspecto inicial. Junto a ella solo estaba Vero y el imponente mercader egipcio. Aristela, con el rostro exhausto y la voz quebrada, se dirigió a su amiga. «Vero, me siento agotada. Necesito pensar. ¿Podemos volver a la cara, por favor?» De un brinco, Vero saltó al hombro de Aristela y replicó: «Claro, mi querida niña, volvamos». Junto a ellas, Ainz, de nuevo con su vestimenta de botones, comenzó a girar sobre sí mismo con los brazos en forma de cruz, y una espesa neblina los rodeó. Aristela cerró los ojos ante el molesto polvo. Al abrirlos estaba de nuevo en la cala, con Vero en el saliente liso rocoso desde el que partió el atípico ascensor. Caminó hacia la orilla, donde se sentó frente al mar. Vero se acurrucó en el hueco que formaban las rodillas de la niña. Con la mirada perdida en el horizonte y en total silencio, las dos exploradoras terminaron la jornada matutina playera.